Bienvenidos todos a este espacio Cabetcon. Mi nombre es Melissa Lajari, soy su directora ejecutiva y hoy tenemos en este espacio para hablarnos de toda la operación renta a Antonio Brown, que es el CEO de TaxBee, nuestro estimado y querido socio de la Cámara, que hoy se ha tomado este tiempo para darnos una clase magistral en este webinar sobre claves que tenemos que saber de esta operación renta con todos los cambios que han habido y demás, invitarte también, Antonio, aparte de darte la bienvenida, de que a todos aquellos que quieran seguir trabajando con este tema, que sin duda sé que se puede extender muchísimo más, que podamos hacer una mesa de trabajo, que podamos tener un contacto directo para solventar todas estas dudas. Ahora sí, bienvenido, Antonio. Muchas gracias, Melissa. Para mí es un honor, siempre me encantan estas instancias de poder entregar experiencia, entregar conocimientos. Muchas gracias a la CABECON, mi querida Cámara Chileno-Venezolana de Comercio. Participo ya hace 2 años con mucho gusto. Esperemos que este webinar nos sirva a todos los empresarios, emprendedores y también a las personas, ¿no es cierto?, que quieren tener más conocimiento, que siempre son muy relevantes. Las personas naturales ahí tienen características específicas. Bueno, sin más, he estructurado este webinar en un par de ítems. Por ejemplo, ¿quiénes tienen que hacer la declaración de renta de este año 2024 tributario? Conversemos algo sobre las declaraciones juradas tan importantes que son, sobre la empresa, cuáles son los regímenes, quizás cuáles pueden ser los más convenientes y una parte final de dar algunos tips. Hay algunos tips. La declaración de renta tiene mucho para hablar. Comentábamos con Meli anteriormente, podríamos estar horas y horas desarrollando una diversidad de ítems que hay de muchos temas relevantes. Pero para partir, ¿quiénes deben presentar una declaración de renta? Esta declaración de renta que se hace en este formulario 22, que para algunos desconocido, para nosotros contadores, ¿no es cierto?, que ya lo sabemos de memoria, todavía no llega el formulario que se va a presentar ahora en el 2022. Aparece siempre en esta fecha, está por aparecer. Muchos cambios no hay ciertos cambios de entrega de información. No significa que hayan otros impuestos por ahí, sino que es solamente entregar información. Hoy en día el Servicio de Impuesto Interno, ustedes deben saber lo que tiene muchísima información de nosotros. Les llega información por todos lados. Partiendo por el primer ítem, quienes deben entonces preparar esta declaración de impuestos son las personas naturales residentes o domiciliadas en Chile. ¿Ya? Pueden ser extranjeros, ¿no es cierto?, que si pasan cierto tiempo acá, más de 6 meses, deben empezar ahí a hacer una presentación, ¿ya?, de esta declaración de impuestos. Y las personas naturales chilenas, ¿no es cierto?, personas que trabajan, que tienen sueldo, ¿cierto?, que es la más relevante, las que tienen sueldo, los que ganan menos de 10.400.000, que es el rango hoy en día, no están obligadas a hacer la declaración de impuestos. Siempre aconsejo yo a todos mis clientes y a todas mis personas conocidas que hagan la declaración de impuestos. Si bien es cierto, es muy fácil, uno ingresa con su RUT y su clave al Servicio de Impuestos Internos, y es bastante fácil, es bastante familiar, uno va apretando y la verdad se puede lograr hacer una declaración de impuestos bastante fácil. Siempre aconsejo, háganla, pero también háganse asesorar por un profesional competente, ¿no es cierto?, en la materia. Eso es muy relevante. Porque el Servicio de Impuesto Interno te va a ir colocando, ¿no es cierto?, ciertas respuestas que hay oportunidades que hay que saber colocar, ¿no es cierto?, cuál es el ítem que tenemos que hacer. Si no, te puedes ganar ahí, ¿no es cierto?, quizás un pago de impuestos, quizás pagar menos, no pagaste lo que había que pagar, por lo tanto, después puede salir observado. Entonces, las personas naturales, ¿no es cierto?, que tienen una renta, estos sueldos, ¿no es cierto?, del artículo 42, quienes tienen boletas de honorario, ellos siempre tienen que hacer la declaración de impuestos. Recuerden que esa retención que antes teníamos hoy en día se va a una cotización parcial y una cotización total, casi todo total hoy en día. ¿Quiénes más? Estas personas naturales que, por ejemplo, participaron en alguna venta o enajenación de un bien raíz. Hay veces que puede que no tengamos una
un giro o algún, que no estemos desarrollando alguna actividad como persona natural, pero quizás con mis hermanos éramos dueños de un lote, de algún terreno que heredamos y se vendió. Esa persona que vendió, ¿no es cierto?, tiene que hacer una declaración de renta. Y hay un impuesto único específico, ¿no es cierto?, que siempre recomiendo lo vean con un contador o con un tributario para efectos de hacer una buena presentación de impuestos y, por supuesto, no caigan en exceso de pago de impuestos. La ley siempre nos permite tener beneficios, ¿no es cierto?, y rebajar, ¿no es cierto?, estas bases imponibles, que hay veces que son gigantes, pero uno, con conocimiento, ¿no es cierto?, de la ley, puede ir optando a las mejores posibilidades. Otras personas que tienen rentas y, por ejemplo, compran divisas, dólares. Es muy común que, no, mira, compré $5.000 en el año 2019, antes de pandemia, y quizás en el año 23 los vendí. Esa persona tiene que hacer la declaración de impuestos. El Servicio de Impuestos Internos sabe todos esos movimientos. Todo lo que se transó en el mercado formal, ya sean bancos, instituciones financieras, ¿no es cierto?, estas casas de cambio, todo eso es informado en las declaraciones juradas. Por lo tanto, el servicio lo sabe. Y si usted no lo declaró y efectivamente vendió esos dólares y no declaró la ganancia, porque uno tributa en base a la ganancia, no a la fluctuación de valor. Eso es muy relevante, también es un tip. ¿Ya? Uno tributa en base a la ganancia. Por ejemplo, si compré los dólares en 1.000 pesos y los vendí en 1.020, ese mayor valor lo coloco en el formulario 22, en otras rentas, ¿no es cierto? Y tributa. Otro caso, por ejemplo, las famosas criptomonedas. Tengo clientes, contribuyentes que les gusta jugar a las criptomonedas y se han encontrado que tenemos un tremendo mayor valor que hay que declararlo porque eso está informado y pagan impuestos, ¿ya? Porque es renta. La lógica de la ley de impuesto a la renta es todas las rentas deben pagar impuestos. Hay excepciones, sí, que hay que tenerlas, pero todas las rentas pagan impuestos, ¿ya? Por ejemplo, las rentas variables, rentas fijas, hoy en día que estas tasas de interés tan altas que tenemos y que nos permiten, ¿no es cierto?, colocar dineros en los bancos mediante depósitos a plazo, fondos mutuos, ¿no es cierto?, y que nos dan una cierta rentabilidad, esas personas también tienen que hacer su declaración de impuestos porque los bancos informan al Servicio de Impuestos Internos que ese contribuyente, ¿no es cierto?, dejó tanto capital ahí y ese capital nos ha ido entregando, si son fondos mutuos, quizás dividendos, dependiendo en dónde se invirtió, y si son depósitos a plazo, intereses, ¿no es cierto? Cuando rescato esa plata, se genera la utilidad y ahí, ¿no es cierto?, hay que hacer la declaración. Por eso, siempre aconséjense con un asesor tributario o un contador. Como les comentaba al principio, entonces, quienes ganen menos de 10.400.000 en el año no tienen ciertamente la obligación de hacerlo. Pero yo siempre les aconsejo, háganla, porque siempre hay algún otro beneficio que quizás pueden quizás utilizar. Y por supuesto, las empresas o las personas jurídicas, ellas sí están siempre obligadas a hacer la declaración de impuestos, independiente si tuvieron movimiento o no. Movimiento, a que se le llama en el rubro de la contabilidad, es que efectivamente emitieron facturas, ya si es que tuvieron compras o si es que tuvieron ventas. Las empresas siempre tienen que hacer un balance a final de año, aunque esté en cero, va y se declara, ¿no es cierto?, este formulario 22 y se cumple con la obligación tributaria, que es muy, muy importante. Ese es el ítem, digamos, de quienes tienen que hacer esta declaración de impuestos. Recuerden, dividendos, cuando recibo dividendos, cuando vendo acciones, cuando vendo depósitos, cuando tengo depósitos a plazo, fondos mutuos, ¿no es cierto? Siempre consulten con su contador, debo preparar mi declaración de impuestos, ¿no es cierto? Si es que tengo las famosas criptomonedas, como les comentaba, y si es que vendo divisas, estas divisas que son los dólares o euros. El Servicio de Impuestos Internos siempre tiene esa información. Es muy relevante para efectos de que no vaya a ser que después los llamen y les pidan justificar las inversiones. ¿Ya? Eso es muy, muy relevante. Otro tema muy, muy importante en esta declaración de renta que viene
en el año ahora 2024, que se llama AT 2024 y que toma todas las rentas del año 2023, ¿ya? Son las famosas declaraciones juradas. Las declaraciones juradas, las empresas tienen que entregarlas al Servicio de Impuestos Internos, las envían y entregan información muy relevante. O sea, ahí está toda la información. El plazo comienza ahora el 1 de marzo. El 1 de marzo, nosotros los empresarios, ¿no es cierto? Contribuyentes, emprendedores, ¿no es cierto? Tenemos que empezar a enviar información. Están tipificadas, clasificadas dependiendo de los giros que tengamos y de la característica que tenga la información. Hay una serie, en el Servicio de Impuestos están todas, ¿no es cierto? Y aparecen la fecha de vencimiento de ese envío, ¿ya? Las más relevantes cambiaron, por ejemplo, la de honorarios, la de sueldos, la de dividendos. Hay pequeñas modificaciones de formato, más bien, ¿ya? No de información, sino que de formato. Aparecieron un par nuevas, ¿ya? Que la tienen que emitir los bancos, ¿ya? Por lo tanto, nosotros como contribuyentes más comunes, ¿no es cierto?, no estaríamos afectos a ese tipo de declaraciones juradas. Muy relevante es presentarlas en el plazo, ¿ya? En el servicio aparece el calendario de plazos, es muy relevante hacerlo en el plazo. ¿Por qué? Si no lo hacen en el plazo, lo van a multar. Al otro día que lo haga o al minuto del otro día, lo van a multar. ¿Qué pasa si no, me pregunto, qué pasa si no tenemos la información aún? Porque estamos todos los contadores trabajando, están las empresas haciendo los cierres, ¿no es cierto? Todavía se hacen provisiones. Les recomiendo, igual con la información que haya, presente la declaración jurada. Esto es un tip. Preséntela y después la puede modificar. Y ahí no hay multa, ¿ya? Es algo que se hace en el rubro, ¿no es cierto? Se presentan y después se pueden modificar y todo se reprocesa, todo queda bien cumplida la obligación tributaria. Eso es muy, muy relevante. Entonces, tenemos un calendario de plazos que está en el Servicio de Impuestos Internos. Ustedes se van a ayuda, ¿no es cierto? Colocan ahí calendario de plazos de las declaraciones juradas. Pregúntele a su contador cuáles son las declaraciones juradas que ustedes tienen que enviar, ¿ya? Porque hay veces que los contadores o los contribuyentes no se enteran ni siquiera de que se envíen estas declaraciones juradas, ¿ya? Y después empiezan a llegar las multas, porque el servicio te va a enviar un correo, ¿no es cierto? Oiga, estimado contribuyente, usted no envió, y hay muchos contribuyentes que se asustan por esos correos que llegan del servicio, ¿no es cierto? Y cae una cierta paranoia. Les recomiendo al contador, ¿no es cierto?, cuáles son las declaraciones juradas, cuáles son las fechas, los plazos, y hacerlo en esos tiempos. Si no está la información, como les comentaba, envíenla igual, ¿no es cierto?, con la información que hay, y después se puede modificar. Y todo queda ahí presentado, que es es lo que pide el servicio, ¿ya? ¿Cuáles son los plazos para esta operación renta? La operación renta se divide en dos etapas, ¿ya? La operación renta, que todo el mundo piensa que es en abril. No, no. Parte ahora la primera etapa el 1 de marzo hasta el 30 de junio, que son justamente el envío de todas las declaraciones juradas. Con eso, el sistema de impuestos internos se alimenta de información y empieza a preparar las declaraciones juradas para personas naturales, estos prospectos de preparación, de declaración que uno acepta, ¿ya? Se preparan justamente en base a toda esta información. Y, por supuesto, para hacer cruces. Cuando nosotros los contribuyentes declaramos nuestro formulario 22, aquí se produce un montón de cruces, ¿ya? En base a esa información que llegó. Entonces, eso parte del 1 de marzo hasta el 30 de junio. Y la declaración misma, que es la segunda etapa, parte el 1 de abril. El 1 de abril llega un montón de declaraciones al Servicio de Impuestos Internos, que está toda la gente esperando ahí apretar el botoncito para que le llegue su retención o devolución lo más rápido posible. Un consejo, esto es un tip también. Siempre le digo a mis clientes o a mis amigos que mejor hagan la declaración después del 15 de abril, 15 y 16 de abril. ¿Por qué razón? Porque llega demasiada información a estos sistemas y siempre se hacen reprocesos.
Entonces, me ha pasado que cliente que no tenía ningún problema, ¿no es cierto? Y que tenía una devolución, apretó el botoncito el primero o el día 2 de abril y por algún otro motivo quedó observada. Y son por estos reprocesos solamente. Y las rectificaciones que viene pasada el proceso de renta parten el 1 de junio. Por lo tanto, esa persona que esperaba esa declaración o retención tan próxima se ve aplazada, ¿no es cierto?, solamente por un tema de reproceso del Servicio de Impuestos Internos. Y tú vas a ir a reclamar al Servicio de Impuestos Internos y el Servicio de Impuestos Internos te va a decir está todo en reproceso. Por lo tanto, un consejo que yo les doy en estos años de experiencia que he tenido es no lo hagan los primeros días, háganlo después del 15, ¿ya? Ese es el plazo, ¿no es cierto?, para la segunda etapa de esta declaración de renta. Entonces, parte el 1 de abril hasta el 10 de mayo. Si no me equivoco, este año es el 10 o el 9 de mayo. Ahí lo voy a confirmar, pero si no me equivoco es el 10 de mayo. ¿Ya? Si ustedes tienen que pagar impuestos y no tienen la liquidez para hacerlo, hay formas de posponer el pago. Esto es muy relevante también. Por ejemplo, si tengo que pagar 2 millones de pesos de impuestos, ya sea como empresa o como persona natural, y no tengo la plata el 30 de abril, ¿ya? Le puedo pedir a mi contador que haga un pequeño ítem ahí en la página de servicio, ¿no es cierto? Y pido posponer ese pago. Se llama pago diferido. Y con eso queda la obligación cumplida tributaria, ¿no es cierto? Pero no lo pagué, pero quedó presentado, que es lo relevante. Entonces, eso significa que a los 2 meses después, por ahí por julio, ¿no es cierto?, va a llegar un giro y te van a avisar, oiga, estimado contribuyente, usted hizo un pago diferido de renta y esto es lo que tiene que pagar. Y con eso usted se va a la Tesorería General de la República, ¿no es cierto?, y paga su impuesto. Ahora, si no vuelve a tener, ¿no es cierto?, la liquidez, puede perfectamente hacer un convenio de pago en la tesorería, con un 10%, ¿no es cierto?, creo que es lo que el pie, y el resto lo puede pactar ahí en 12 cuotas, entiendo, en algunos casos ha sido el 18, pero lo puede pactar en 12 cuotas. Ese es el famoso pago diferido de renta, ¿ya? Muy, muy importante porque hay veces que nos pillan, ¿no es cierto?, sin liquidez, tengo clientes que no tienen la liquidez, se hace el pago diferido y se paga la renta, ¿ya? Y queda cumplida la renta. Habían casos en que las empresas pedían devoluciones, ¿ya? Perdón, las empresas tenían que pagar impuestos, pero con esta declaración los socios se ven beneficiados con devoluciones. Es algo muy común que sucede en nuestro rubro, ¿no es cierto? Que las empresas paguen, pero los socios reciben de vuelta parte de ese impuesto. ¿Y qué se hacía? Que las empresas pedían diferir el impuesto, ¿no es cierto?, y a los socios les llegaba el mismo mes, ¿no es cierto?, la devolución de estas rentas, y con esa devolución iban y pagaban el impuesto de la empresa. Era una especie, ¿no es cierto?, ahí de alcance bicicleta financiera que hacían, que era bastante, bastante bueno. O sea, se hizo mucho, hasta el año pasado todavía, ¿no es cierto?, se sucedían algunos casos, así que eso también es relevante. Entonces, ¿cuál es el plazo para la declaración? Desde el 1 de abril, les aconsejo no partan el mismo primero, hasta el 10 de mayo. En algunos casos, dependiendo de la situación que ha pasado en mayo, por ejemplo en pandemia, se aplazó al 30 de junio. No es lo regular que suceda, pero hay veces que se aplaza, ¿no es cierto?, dependiendo de la situación país que esté. Chile siempre está expuesto a diversas cosas y justamente pasan mucho en abril y en mayo. Entonces ha sucedido ahí que se ha dado más plazo, ¿ya? Antonio, tienes dos preguntas que si quieres las podemos ir respondiendo porque Sí, por supuesto. Juan Briceño te dice, ¿el pago diferido genera algún tipo de interés? Y Carmen Eh, Paz dice, ¿se puede usar la devolución para pagar? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Con respecto a si que tiene interés, exactamente, sí. Hay un interés ya del 1,5 mensual. Eso tiene un costo, el papá fisco, papá Estado nunca pierde. Claro, te da el plazo, pero te va a cobrar, ¿ya? Y cuando vayas a pagar a la tesorería y si no tienes
la liquidez para pagarla, también te van a cobrar por hacer el convenio, ¿ya? Son los costos que hay. Sí, es aproximadamente el 1,5 mensual el que genera, ¿no es cierto?, ese pago diferido de impuestos. Melissa, la otra pregunta era sobre, si esa devolución, ¿no es cierto?, se puede utilizar para pagar el impuesto. Así En es. teoría, ¿qué sucede? Como la devolución le llega al socio, ¿no es cierto?, el socio se la puede prestar a la empresa. Recordemos que las pymes, pequeñas empresas y medianas empresas, siempre vivimos del flujo, ¿ya? Y nosotros los socios tenemos que estarle a veces inyectando dinero, ¿no es cierto?, prestándole platas, obviamente, con todos los requisitos que deben tener estos préstamos, ¿ya? Que queden bien documentados, que efectivamente sean préstamos o quizás después pueden quedar como aportes, pero se puede utilizar, ¿ya? ¿Y cómo era la figura? La empresa tiene que pagar impuestos, ¿no es cierto? Difiere ese impuesto, a raíz de eso, los tributarios, en base a los retiros que se hicieron, buscar devolución a los socios, y los socios pueden tener ahí una caja, ¿no es cierto?, un efectivo, y se lo prestan a la empresa, y con eso pagan la obligación tributaria, y al final se pagan los diferenciales solamente, ¿ya? La estructura de impuesto chileno, claro, hace pagar por un lado a la empresa y por el otro diferencial al socio. Por lo tanto, ahí hay un cierto, no sé si incongruencia, pero flujo. Al final es un tema de flujo que afecta mucho a los empresarios, claramente. Algunos tips, podríamos ver algunos tips sobre esta renta. El beneficio al ahorro. El beneficio al ahorro, que en la ley de impuesto a la renta, en la LIR, lo van a encontrar como el 14E, artículo 14E. Dice que cuando las empresas tienen utilidades, ya imaginemos que tienen 20 millones de utilidad en el año, balance, ¿no es cierto? Resultado tributario, 20 millones. Y los socios deciden no sacar esa plata, no retirarla, dejarla ahí en la empresa. Actualmente las pymes pagan un 10% de impuestos. Este año, hasta este año 23, es un 10% de impuestos. Por lo tanto, si tuvieran una utilidad de 20 millones, tendrían que pagar 2 millones de pesos. Pero si utilizamos este beneficio, que no es obligación hacerlo, ¿ya? Y si no tienen conocimiento no lo van a poder ocupar, ¿a qué se refiere? Por ejemplo, si tenía que pagar 2 millones de pesos porque tuve una utilidad de 20, hago un cálculo y este beneficio me permite acceder a la mitad de esa base imponible. Por ejemplo, si el año pasado no pagué impuestos, 20 menos el impuesto que pagué el año pasado, que fue 0, me permite dividirlo por 2, quedan 10 millones, por lo tanto, a 10 millones le aplico el 10%, ¿no es cierto? Y voy a pagar 1 millón de pesos, ¿ya? Por lo tanto, dejé rentas ahí reinvertidas, se llama. Por lo tanto, en vez de pagar 2 millones, voy a pagar 1. Eso es muy relevante. Ciertamente, este beneficio tiene topes y requisitos, ¿ya? Pero la mayoría de las pymes y medianas pueden utilizarlo, ¿ya? Al final es como pagar un 5% de impuesto. Recuerden que hasta este año se paga el 10%. El año 24, este que comenzó, se paga el 12,5%, las pymes, 12,5%, hasta llegar al 25% que originalmente siempre pagamos las pymes, en una reforma que hizo el expresidente fallecido, Sebastián Piñera, ¿no es cierto?, en febrero del 2020, como medida de alivios, ¿no es cierto?, bajó la tasa de impuestos al 10%, ya, para las pymes. Así que tenemos, ¿no es cierto?, este año 12,5 hasta llegar al 25. El año 2023 que pasó, un 10%. Así que este ítem del 14E es muy, muy, muy bueno. Es un beneficio real y que nos ayuda a la liquidez de la empresa, ¿no es cierto? Como les comentaba también, el pago diferido. El pago diferido, ¿no es cierto? Siempre declaren, porque así el servicio los va a tomar como buenos contribuyentes, ¿no es cierto? Cumplen con su obligación tributaria y no son objeto a revisiones, ¿no es cierto?, a observaciones por parte del servicio. ¿Cuáles son los regímenes tributarios que tenemos hoy en día en Chile? ¿Cuáles son los regímenes? Son 5 regímenes. Tenemos el régimen ProPyme,
que es el que la mayoría de las pymes y medianas empresas está, que tributa con el 10% el año pasado, ¿no es cierto? Y que este año con el 12,5%. El PYME es el régimen PYME pro PYME. Tenemos otro más, que es el régimen pro PYME transparente. Este yo, la verdad, no lo recomiendo mucho. Ahora, lo recomiendo cuando sea bien preparado y consultado con un asesor tributario, ¿ya? Porque hay ciertos ítems ahí. Ese régimen, la empresa no paga impuestos. No paga, cero. Aunque tenga 10 millones, 100 millones de utilidad, no paga impuestos. Quien paga directamente el impuesto son los socios. Por lo tanto, ahí se puede generar un problema, porque recuerden que las personas naturales o los socios tienen tramos de impuestos, tramos, desde el 4, el 8, el 13,5, el 20,5, 30, 30 y algo, perdón, 35 y 40 impuestos. Por lo tanto, las empresas pagan solamente una tasa de impuestos, porque no pagan lo mismo, ¿ya? Por lo tanto, ese régimen no lo aconsejo, o lo aconsejo, pero simplemente cuando sea bien estudiado. Y tenemos el régimen general, que es el semi-integrado famoso, que ya son para las empresas más rígidas, más grandes, y que pagan un 27% de impuestos. Por lo tanto, en Chile las empresas no todas pagan el mismo impuesto. Ya tenemos las más pequeñas un 10, hay otras que no pagan impuestos y otras que pagan el 27%. También tenemos los regímenes, que son estos regímenes presuntos, ¿no es cierto?, que van en vías de extinguirse, quedan muy poquitos. Y tenemos el quinto régimen, que ya son las corporaciones o fundaciones, ¿no es cierto?, que no pagan impuestos porque se entiende que todas esas utilidades quedan reinvertidas, ¿no es cierto?, en la empresa. ¿Qué más les puedo comentar? Para no alargarme mucho, sé que estos webinars son de ciertas cápsulas de minutos. Me gustaría ver si que existe alguna otra pregunta. Yo les voy a dejar mis redes sociales, taxvi, www.taxvi.cl, mi correo abrown@taxvi.cl. Cualquier consulta que tuvieran o si quisieran algún tipo de asesoramiento, ¿no es cierto?, más específico, podemos ahí, ¿no es cierto?, coordinar una reunión y encantado los podemos atender. Melissa, no sé si usted tiene alguna otra consulta. Muchas gracias, Antonio. Pues fíjate que Carmen Paz sigue con una pregunta que dice, ¿el propine transparente, el porcentaje que pagan los socios depende del tipo de sociedad? Buenísima pregunta, buenísima pregunta. Vámonos al régimen transparente. El régimen transparente, como les comentaba, no paga impuestos la empresa, no paga impuestos, ¿ya? Imaginémonos, para facilitar el ejemplo, un solo socio. La empresa tuvo 20 millones de utilidad, imaginemos que tiene 20 millones de utilidad. La empresa no paga impuestos. ¿Quién va a pagar el impuesto? Va a ser el socio. Por lo tanto, cuando yo como contador estoy haciendo la declaración de impuestos, le digo al socio, ¿no es cierto?, le informo al Servicio de Impuestos Internos que ese socio tiene que atribuirse 20 millones de pesos. Los haya o no retirado. Eso es lo que tiene estas contradicciones. O sea, los haya o no retirado de la caja de la empresa, él tiene que pagar con esos 20 millones. Y si revisamos cuál es la tasa de impuestos de una persona que paga 20 millones, ¿no es cierto?, la persona es el 4%. Por lo tanto, en ese caso, le conviene, ¿no es cierto?, estar en este régimen cuando son 20 millones. Cuando es más, ahí la cosa, ¿no es cierto?, ya no se torna beneficiosa. Por ejemplo, las personas o los socios, por ejemplo, si tienen 30 millones de pesos, ya pagan el 8%. Si pasan a los 40 millones, pagan el 13,5%. Y si pasan a los 70 millones, ya van pagando el 30%. Y la empresa pagaba el 10%, ya el socio vale el 30%. Y sobre los 100 millones, ¿no es cierto?, ahí pagan ya el 35%. Y sobre los 240 millones ya pagan el 40%. Por lo tanto, ese régimen yo siempre es muy bueno en la medida que sea muy bien planificado y conversado con el tributario, ¿ya? Porque efectivamente cuando son pocas las utilidades nos puede servir, pero quizás el otro año te va muy bien, duplicas y quizás quedaste pagando más impuestos. Y la migración de estos regímenes tributarios no significa que un año voy a tributar con uno y el otro año voy a tributar en otro, no, tiene que pasar un cierto periodo.
¿ya? Por lo tanto, ahí nos podemos ver entrampados. Quizás ingresar a otros socios puede ser una solución. Eso también es un tip ahí que se utiliza en ese transparente. ¿Mm? Eso, Melissa. Bueno, Antonio, la verdad que hacer una síntesis de toda esta materia es realmente un Sí, desafío y lo has sabido hacer. Yo quería, antes de cerrar, hacer un comentario, a ver si tú en vivo nos puedes sacar un a ver. poco más de dudas, sobre todo que tú eres el experto, porque volviendo a las declaraciones juradas, la 1887, que es la relativa a la remuneración, llegué a leer que todos aquellos que tienen más de 5 trabajadores, que son los que tienen la obligación de presentar el libro de remuneraciones electrónicas, a partir de este año van a tener que indicar cuándo estiman que van a aplicar el cambio de la jornada laboral a las 40 horas semanales de la ley 21.506. Exactamente. Exactamente, es una de las modificaciones interesantes que viene, porque esta declaración jurada es una de las más importantes, porque la fuerza de trabajo en Chile, ¿no es cierto?, es dependiente, ¿ya? Y esta declaración jurada, ¿no es cierto?, viene con esta modificación de decir cuándo se aplica ese. Ahora, eso es informativo, nada más que informativo, ¿ya? Eso no se va a cruzar con algún antecedente de otra institución, ¿ya? Es informativo para efectos de tener, ¿no es cierto?, ahí la base de datos del servicio. Recuerden que esta información también, los libros de remuneración y todo eso, cruzan con la inspección del trabajo. Desde Claro. ya el año pasado, que al principio quedó ahí una escoba, como decimos acá en Chile, una embarrada, ¿no es cierto?, porque no cruzaba, que se caía el sistema, que supuestamente era automático. De eso bastantes tropezones hubo, ¿ya? Así que esperemos que este año sea mucho más fluido y efectivamente viene ese cambio en la 1887, que es bastante relevante, bastante relevante. El cambio de la jornada es bastante relevante para nosotros los empresarios. Entiendo que los que se salvan de esto, de tener que poner en la columna 64 lo de la estimación, como bien tú dices, de horas, se salvan aquellos que aplican el artículo 22, que son para gerentes y administradores. Exactamente, pero ese artículo 22 cada vez tiene más, cada vez tiene, a ver, ¿cómo decirte? Cada vez está más siendo evaluado, ¿ya? Cada vez Claro. tiene ahí, porque tiene mucha importancia ese artículo 22, ¿ya? Mucha importancia, porque al final, ¿qué pasó? Que los empleadores, ¿no es cierto?, le decían, ya, te voy a contratar por el artículo 22, cosa de no poder, de no quedar fijado, ¿no es cierto?, a un horario, de, ya sea de mañana, de tarde, y por el tema de las horas extras. Pero ese artículo 22 tiene mucha relevancia, porque tiene que ser efectivamente algún gerente, ¿no es cierto?, administrador de relevancia. Así que ese también es un tema ahí importante. Pero como dice, las especificaciones de la 1887, claro, quedan excluidos, ¿no es cierto?, los que están ahí en esa condición. Pero ojo con esos artículos 22, que están siempre mirados ahí por la Dirección del Trabajo. Antonio, sin duda te vamos a volver a invitar, ya sea Encantado, presencialmente, como encantado. Me dijimos encanta al participar a mí. principio, para una mesa de trabajo, para seguir aclarando dudas o para una nueva cápsula. Seguimos invitando a todas las personas que estuvieron en nuestro en vivo que por favor te contacten. Vuelve a dar tus datos. Mis datos son mi página web www.taxd.cl, como se ve ahí, mi correo abrown, como se lee, @taxd.cl, y encantado me pueden escribir y ahí hacemos una reunión y vemos ahí en qué puedo ayudarlos. Siempre a tu disposición, Melissa, me encanta hacer estas cápsulas, así que muchas gracias. Y a nosotros que estés. Muchísimas gracias a todos por estar en este espacio Cabecom de todo lo que tienes que saber, claves para la operación Renta 2024. Hasta luego. Muchas gracias, que esté muy bien.